Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI y cambiamos de tercio, cambiamos de turno en nuestra reflexión de hoy. Y recuerden que a partir de la próxima semana nuestra tertulia va a tener 2 días, los miércoles y los jueves de 9 a 10 de la noche. En vez de un programa de 2 horas corridos como hemos tenido durante estos últimos años, ahora va a ser un programa el miércoles de 1 hora, un programa el jueves de 1 hora. Allí dividiremos los temas, pero ya desde ahora les recuerdo que la programación del jueves va a ser dedicada íntegramente, a no ser que ocurra algún hecho extraordinario, va a ser dedicada exclusivamente a la Sagrada Escritura. Para empezar de eso desde los principios, desde los inicios y demás. Y hoy vamos a conversar de la figura de María en la Sagrada Escritura. ¿Qué dicen los Evangelios sobre la Virgen María, la Madre de Jesús? El mes de octubre se presta para ello, tenemos 2 advocaciones marianas, la Virgen del Rosario el 7 de octubre y la Virgen del Pilar el 12 de octubre, en fiesta que coincide con el aniversario del encuentro de 2 mundos. Fíjense que no es casualidad que la llegada del mundo europeo, la llegada del cristianismo a nuestro continente, sea una fiesta mariana, una fiesta del Pilar, una fiesta en la cual recordamos la base fundamental de nuestra fe, que está en Cristo resucitado, pero María, su madre, ayuda y apoya todo el esfuerzo evangelizador entre nosotros. Ahora, para los católicos, la figura de la Virgen María ocupa sin lugar a dudas un lugar revelante, tanto en su fe como en su devoción. Y uno pues llega a pensar que toda la Biblia favorece y apoya este punto de vista. María, como después de Jesús, es la gran figura del Nuevo Testamento. Pero si leemos con detalle los libros del Nuevo Testamento, los leemos con detalle y con cuidado, nos llevamos una gran sorpresa. No todos le asignan a ella un papel destacado ni trascendente. Pero entonces la pregunta que surge, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque entre los primeros y los últimos libros que se escribieron del Nuevo Testamento hay un lapso de más de 60 años, o sea, generación y media. Y en este lapso de tiempo fue evolucionando la imagen que se tenía de María. Una imagen difusa al principio, completa y profunda al final. En efecto, cuando aparecen las primeras obras del Nuevo Testamento, aún no estaba en la discusión, en la reflexión, no se sabía bien claro quién era esta extraordinaria mujer, ni solamente, sobre todo, lo que su persona significaba para el plan de Dios. Pero a medida que pasaban los años y los cristianos fueron reflexionando y descubriendo las maravillas que el Señor había hecho con ella, entonces, si los escritores posteriores no duraron en alabarla y ensalzarla en sus libros, es la muestra de que está presente entre nosotros. Si analizamos ahora con atenta y respetuosamente los textos del Nuevo Testamento, desde los más antiguos hasta los más modernos, podemos ir viendo lentamente esa evolución en torno a la reflexión y en torno a la figura de María, cómo aparece en el Nuevo Testamento, cómo aparece en la forma de ver y de crecer la comunidad cristiana. Vamos por partes. La primera figura de María que aparece en los primeros escritos del Nuevo Testamento fueron las cartas de Pablo. O sea, no es el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, como lo conocemos hoy en día. Cronológicamente, ¿qué fue lo primero que se escribió, que se considera parte del Nuevo Testamento? Las cartas de San Pablo. Y en ellas hay 3 referencias al nacimiento de Jesús. Pero, cosa curiosa, nunca se habla en ellos de María. La primera está en la carta a los Filipenses, donde sostiene que Jesús nació a semejanza de los hombres. No dice más nada, a semejanza de los hombres. Capítulo 2, verso 7 de la carta a los Filipenses. La segunda referencia al nacimiento de Jesús en las cartas está en la carta a los Romanos, que dice que Jesús nació como hombre de la familia de David. Capítulo 1, verso 3. Y la tercera y más explícita en la carta a los Gálatas 4:4, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Vemos, pues, que Pablo no menciona jamás a María, ni enseña el nacimiento virginal de Jesús. ¿Por qué razón? Se han esgrimido muchas razones. Una de ellas, la más fundamental y la más elemental, y muchas veces la que menos caemos en cuenta, era que lo ignoraba, no sabía.
o prefirió pasarlo por alto porque no lo consideraba un dato importante, no le daba importancia para el anuncio del Evangelio. El hecho de que Pablo se centró inicialmente en la muerte y la resurrección de Jesús, para él todo lo demás quedó relegado a un segundo plano. O sea, vamos a ponerlo en claro. Para Pablo, la figura de María no era importante. La figura de Jesús era la fundamental en su predicación evangélica. No es que la ignore, no es que la desprecie, ni mucho menos. Él tenía un plan bien claro: presentarnos Jesús es el Señor y la salvación viene a través de Jesús en medio de nosotros. Es el Mesías prometido, aquel que los profetas habían anunciado. Lo demás es secundario, y como secundario no lo menciona. Es también la experiencia personal de él en la que le lleva a esas conclusiones. Simplemente nacido de mujer, nació a semejanza de los hombres, como hombre de la familia de David. A él no le importa, como tampoco le van a importar a muchos autores posteriores, la figura de María. Y entonces podríamos decir María la ignorada, María aquella que ignoran todos porque fundamentalmente la desconocen, pero sobre todo más que desconocerla, desconocen el papel, el rol, la función que ella desempeñó y desempeña en la historia de la salvación. Ellos, como un gran rayo, como un gran fogonazo, han quedado deslumbrados por la figura de Jesús. Lo que viene colateral de él es posterior. Después va a ser segunda, sobre todo pensemos eso, segunda, tercera generación de creyentes, es la generación que empieza a plantearse seriamente el papel y la figura de María. Recordemos siempre, es bueno tener en mente las generaciones como van. La primera generación de cristianos es la que va del año 0 al año 40 de nuestra era. Del año 40 al año 80 la segunda generación. Del año 80 al 120 la tercera generación. Por eso no podemos pretender que bien los de la primera generación conocieron a María. La mayoría de los de la segunda generación empiezan ya a tener un 50-50 de conocimiento de María. Y la tercera generación ya nadie vive que la haya podido conocer eventualmente. Pero entonces es en la segunda mitad de la segunda generación y a partir de la tercera generación cuando empieza la reflexión en torno a María, la Madre de Jesús. María, después de Pablo, que es la ignorada, va a venir la desfavorecida. ¿Quién habla de María como la desfavorecida? Es Marcos precisamente. Es el primero en llamarla María y la menciona en 2 episodios de su Evangelio. Pero no es de extrañar porque Marcos, en primer lugar, escribe más temprano de lo que se imaginaba en las investigaciones posteriores. Es después de Pablo los textos más antiguos y los textos que hasta cierto punto tienen una mayor veracidad porque ha recibido su información de uno de los grandes protagonistas, de Pedro. Se habla incluso de que el Evangelio de Marcos viene siendo el Evangelio de Pedro, la síntesis de Pedro. En una de los 2 episodios nos presenta junto a los hermanos de Jesús, es decir, al resto de la familia, y cuenta cómo un día Jesús estaba predicando en una casa del pueblo. Entonces su familia, que creía que estaba loco por las cosas que enseñaba, fue a buscarlo para llevárselo. Este relato nos lo encontramos en el capítulo 3, versos 20 al 21 de Marcos. Al llegar a la familia donde estaba Jesús, le avisaron de que su madre y sus parientes los buscaban afuera. Pero él contestó: ¿quiénes son mis padres y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, los que cumplen la voluntad de Dios. Está el capítulo 3, versos 31 al 35 de Marcos. En este relato, Marcos resulta poco favorable para la familia de Jesús y para María. Ella parece unida a un grupo de aparentemente no comprende la misión de Jesús. Y a Jesús se le ve tomando distancia de ellos y considerando en cambio a sus oyentes como su verdadera familia. No se identifica a Jesús con la familia carnal, con la familia cercana, sino con la familia espiritual. ¿Quién es mi padre, mi madre y mis hermanos? Los que cumplen la voluntad de Dios.
Entonces, hello, habría que preguntarlo, ¿y qué pito tocan tu madre y tus hermanos y tu gente? Ahí es donde Marcos nos la presenta como la desfavorecida. Aquí cabría un inciso de los hermanos de Jesús, la familia de Jesús. Miren, creo que lo hemos dicho anteriormente, pero siempre es bueno recordarlo. En torno a la familia de Jesús hay varias teorías. Está la teoría protestante, que dice que María y José pues fueron una familia como cualquier otra familia, con mucho respeto y demás, y que tuvieron a Jesús el primogénito, el primero en ser engendrado. Y después tuvieron 2, tuvieron 3, tuvieron 4, 5 hijos e hijas, como cualquier familia normal y corriente. Esa es la tradición protestante, la tradición sobre todo reformada, que nos habla de la figura de María, de los hijos de María, de los hijos de José. La segunda tradición en torno a los hijos, a los hermanos de la familia de Jesús, radica precisamente en otra, la tradición ortodoxa. La tradición ortodoxa dice que José era viudo, con hijos de un primer matrimonio, y que se junta con María para cuidar de María, cuidar de lo que iba a venir en la concepción milagrosa y demás, pero él no tuvo ni arte ni parte, simplemente le da las apariencias a Jesús, le dan de una paternidad, de una maternidad, de una parentar. Y luego está la tradición católica. La tradición católica dice que María y José María tendría 12, 14 años y José 16, 18 años cuando se juntaron. Y tuvieron el hijo por obra del Espíritu Santo. ¿Y por qué se dice hermanos y hermanas? Porque en la tradición musulmana, en la tradición judía, en la tradición semita en general, hermanos, hermanas son la familia extendida. No había el concepto de primos, el concepto de sobrinos, no. Eran hermanos y padres. Todo el hermano en la fe, todo el hermano en la comunidad era parte del clan de la familia y demás. Por eso dicen la familia de Jesús. La familia de Jesús, por ejemplo, era María la de Cleofás. ¿Por qué sabemos que era María la familia de Jesús? Pues porque era la hermana de María, de la Santísima Virgen. Entonces los hijos que ella tiene van a ser precisamente primos hermanos de Jesús. Podríamos, por tanto, decir la familia de Jesús es nuestra familia es la familia que respeta, que ama, que acoge, que sirve a los demás. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. ¿Qué dicen los evangelios sobre la Virgen María? El segundo episodio de María en el Evangelio de Marcos es aquel en el que Jesús entra a predicar en la sinagoga de Nazaret. Lo repite Marcos, lo presenta Marcos, pero lo presenta también Lucas. Él entra como buen judío los fines de semana, pues lo dedicaba a los rezos. Los presentes en la sinagoga, asombrados, comentaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el carpintero,
el hijo de María y hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no están también sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Jesús entonces les dijo: miren, un profeta solo en su tierra, entre sus parientes, en su casa, es despreciado. Eso lo encontramos en el capítulo 6, versos del 1 al 4 de Marcos. Estas palabras de Jesús confirman un poco la opinión desfavorable que Marcos tenía sobre la familia de él, la familia de Jesús, pues reiteran que sus parientes de su casa lo despreciaban. ¿Por qué esto aparece así? Miren, los expertos bíblicos, los expertos en el estudio de la Sagrada Escritura, han encontrado un motivo a esta actitud de Marcos. Parece ser que en los primeros tiempos los parientes de Jesús se creyeron los únicos con derecho a ser dirigentes de las comunidades, como pasaba con el sacerdocio del Antiguo Testamento, que se heredaba por familia. Entonces Marcos insertó esta frase de Jesús al fin de aclarar que a la familia del Señor se ingresaba por escuchar sus palabras, no por lazos de sangre. O sea, está diciendo, se dio un fenómeno muy curioso y muy de nuestros días también, podríamos decir. Al morir Jesús, se forma la comunidad, y en la comunidad hay una serie de hechos que llevan a la conclusión de que la familia de Jesús, por muy familia que fuera, no dejaba de tener las mismas tentaciones de cualquier otra familia, que era una figura importante, hay que repartir, él deja un negocio, vamos a llamarlo así, hay que repartir los arriendos, las ganancias que este negocio puede. Tú eres el responsable de esto, tú eres el responsable de lo otro. Bueno, ¿por qué podemos decir esto? Porque hay un episodio en el Evangelio en que la madre de los hijos del Zebedeo, o sea, la madre de Santiago y de Juan, se acerca a Jesús y le dice: maestro, tenemos que pedir algo. Y él dice: pues pide, habla, de que cuando llegues a tu reino, estos se sienten a tu derecha y a tu izquierda. Entonces se forma el revuelo de los pastores, el lío de los pastores, porque los otros también están protestando. Aquí quién tiene derecho, quién no tiene derecho, y si yo he dejado esto, si yo he dejado lo otro, si yo soy familia, etcétera. Entonces ya ese ambiente de familia, ese ambiente de cercanía, como que se empieza a deteriorar. Y nos lo refleja Marcos en su Evangelio. Por eso decimos que María es la rescatada. Pasaron los años y los miembros de la comunidad cristiana fueron poco a poco limando estas fricciones, estas envidias, estos celos, esto a mí me toca, a ti te toca, al otro le toca, le deja de tocar, y a la vez empezaron a preguntarse más sobre el nacimiento del Señor. Como fruto de estas reflexiones, descubrieron que también María, su madre, tenía un rol importante, un papel importante que desempeñó en ese nacimiento. Fue entonces, como nos recuerda el Evangelio de Mateo, cuando le tocó a él escribir su Evangelio. El primero de los Evangelios que nos aporta detalles de la infancia de Jesús, capítulos 1 y 2, y que cuenta que el niño no fue concebido por la ayuda de José, el esposo de María, sino por obra del Espíritu Santo, es decir, sin intervención de varón alguno. Capítulo 1, verso 18. Con esto ya la comprensión de la figura de María y su papel trascendente en la obra de Dios evoluciona enormemente. Ya no es la simple compañera de José, que tiene un hijo, que nadie sabe de dónde viene, que nadie sabe dónde va, que nadie sabe quién es el tal José y que nadie sabe quién es la tal María. Entonces empieza ya a adquirir otra dimensión y otra figura ante la comunidad. Ahora, en Mateo, María todavía desempeña un papel secundario. El papel fundamental, el personaje fundamental en la infancia de Jesús no va a ser María, va a ser José. A él le anuncia el ángel el nacimiento de Jesús, capítulo 1, verso 20. A él le encomienda ponerle el nombre cuando nazca, tarea fundamental en la mentalidad bíblica. A él le advierte el ángel que vaya a Egipto cuando querían matar al niño Jesús. Con él se comunica el mensajero divino para que regresen a Israel. María, en cambio, no dice una sola palabra. No hace absolutamente nada. Se la menciona por como aquel que dice de paso. O sea, fíjense hasta dónde llega la mentalidad
La figura fundamental en una paternidad, en una maternidad es la madre, pero no se menciona. ¿Por qué? Hay muchas razones, y una de las razones es, hay que pensar que Mateo está escribiendo su mensaje del Evangelio para una comunidad que procedían en su inmensa mayoría del judaísmo. Y en el judaísmo la figura de la mujer era una figura de segunda categoría. Era el hombre el que tomaba las responsabilidades. El hombre era la cabeza de familia. El hombre era el que escuchaba y se dirigía a Dios. Por eso es el que va a tener la misión de proteger a María, de proteger a la criatura, de darle el nombre, etc. Es una tradición judía y Mateo está reflejando esa tradición. Ahora, a pesar de que María va a representar un papel secundario, aún no ha terminado su historia en medio de nosotros. Y entonces tenemos el tercer testigo del que nos presenta a María. Hemos visto Pablo, que la ignora, no dice ni siquiera el nombre. Hemos visto Mateo, que nos habla del varón como cabeza de familia, que es el que tiene la responsabilidad. Y va a venir entonces Lucas. Con Lucas cambia la situación completamente. Cuando escribe Lucas, la figura de María alcanza una altura extraordinaria. De hecho, se ha dicho muchas veces en el sentido piadoso de que Lucas es el evangelista de la Virgen. Es así que hay una tradición no escrita que dice que el primer cuadro que se pintó de la Santísima Virgen lo pintó Lucas. Es una historia que si usted la quiere creer, créala. Si no la quiere creer, pues no la crea. No es necesario y obligatorio creérselo. María, la protagonista, va a ser, por tanto, la que nos va a traer San Lucas. La figura de María alcanza una altura extraordinaria con Lucas. Lo vemos al comienzo de su Evangelio, los 2 capítulos dedicados a la infancia de Jesús. En ella, María es el personaje central. No solamente el personaje central, sino que descuella, que destaca, en torno al cual giran todos los demás acontecimientos. Ella va a ser el núcleo fundamental de todo el nacimiento del Evangelio, de la predicación de Jesús. En primer lugar, María y no a José, a quien el ángel Gabriel le anuncia su milagroso embarazo. O sea, José es el que recibe el mensaje del ángel, ahora va a ser María. Al fin y al cabo, de la mayor responsabilidad de María que de José, el ser madre y el tener un hijo y demás. Esto lo podemos ver en el capítulo 1, versos 26 al 32 de Lucas. Es a María y no a José a quien se le encarga ponerle el nombre de Jesús, una función que era propia del hombre en el mundo judío. Es María la que dice el nombre. Y a diferencia de Mateo, en donde María no habla nunca, en Lucas María no solo habla, sino que le pone objeciones al mismo ángel. O sea, no solamente decir, quedarse callada, habla, pero tampoco es decir cualquier cosa, le cuestiona al ángel. Le dice, ¿cómo a mí? O sea, tiene la audacia, entre comillas, de enfrentarse a Dios, enfrentarse a su enviado y decirle, ¿cómo me vas a buscar a mí un enredo de este tipo, una barriga, cuando yo para empezar no conozco varón? Así que, ¿cómo voy a engendrar? Entonces, ahí está potenciando, favoreciendo, revelando que la importancia de la mujer es igual que la del hombre. María, como madre de Jesús, que tiene la audacia de preguntar, tiene la audacia de cuestionar y tiene también la audacia de creer. María podía haber dicho no, es un fantasma, es una tentación. Y mire, Dios lo hubiera aceptado. Dios hubiera aceptado esa negativa de María a ser su hija, a ser su madre. No nos quepa la menor duda. Pero María también sabía que el Señor estaba con ella y había que arriesgarse a creer. El Papa Pablo VI, en su encíclica sobre el culto a María, nos la presenta como la primera creyente, aquella que cree, aquella que dialoga, aquella que pide razones de ser, razones porque no entiende, y sin embargo, a pesar de todo eso, se arriesga a creer. Y por eso, como nos dice el ángel, después la llamarán bienaventurada. Y mientras en Mateo la concepción virginal es apenas un dato mencionado de pasada en un versículo, capítulo 1 al 18, en Lucas el ángel se explaya largamente sobre el tema. Le dedica 5 versículos del capítulo primero, verso 30 a 35. Además, aquí hay un dato importante: María recibe el nombre de la llena de gracia.
un título único en todo el Nuevo Testamento. A nadie después se le va a decir, eres la llena de gracia. Con esto, Lucas nos coloca a la Virgen en un plano excepcional entre todas las criaturas humanas. Dios nos viene a decir, tiene necesidad de María y no hará nada sin su consentimiento. Este es el ejemplo que nos va terminando. Aunque con esto Lucas no termina. Hay más elogios para María. Los veremos a continuación. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Padre nuestro que estás en las flores, en el canto de los pájaros, en el corazón latiendo, que estás en el amor, la compasión, la paciencia y en el gesto del perdón. Padre nuestro que estás en mí, en mi familia, en mis amigos y amigas, que estás en ese que yo amo, en ese que me hiere, en aquel que busca la verdad. Santificado sea tu nombre, adorado y glorificado por todo lo que es bello, bueno, justo, honesto, de buen nombre y misericordioso. Venga a nosotros tu reino de paz y justicia, fe, luz, amor. Sé el centro de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo, de mi estudio. Hágase tu voluntad, aunque mis ruegos reproducen a veces más mi orgullo, mi ego, que mis necesidades reales. Perdóname todas mis ofensas, mis errores, mis faltas, mis pecados y ofensas contra ti, contra mí mismo y contra los que me rodean. Perdona cuando se vuelve frío mi corazón. Perdóname, así como yo con tu ayuda perdono a aquellos que me ofenden, incluso cuando mi corazón está herido. No me dejes caer en las tentaciones de los errores, de los vicios, de la crítica, el juicio, el chisme, la envidia, la soberbia, la destrucción y el egoísmo. Y líbrame de todo mal, de toda violencia, de todo infortunio, de toda enfermedad. Líbrame de todo dolor, de toda tristeza, angustia y de toda desilusión. Pero aún si de tales dificultades ves que son necesarias en mi vida, que yo tenga la fuerza y el coraje de decir: gracias, Padre, Señor del Rey del Universo, por esta lección. Que así sea. Amén. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Lucas coloca a la Virgen en un plano excepcional entre todas las criaturas. Dios tiene necesidad de María y no hará nada sin su consentimiento. Es una de las cosas que nos quiere destacar Lucas. Dios le pide permiso a María. Y le anuncia que va a ser, pero le pide permiso. María podía haberle dicho tranquilamente que no. Otra historia hubiéramos tenido, pero nos da esa posibilidad de creer, esa posibilidad del respeto que Dios tiene siempre a la voluntad de la persona. Lucas continúa las alabanzas a María. Hay más elogios para María. Cuando va a visitar, por ejemplo, a su prima Isabel, recibe la alabanza
bendita tú entre las mujeres, capítulo 1, verso 42. Y también le dice, dichosa tú que has creído, en el versículo 45. Y a continuación se pone a cantar, todas las generaciones hasta el final del mundo me llamarán dichosa, bienaventurada me llamarán todas las naciones, dice María. Al nacer Jesús, Lucas coloca y anota que María sola lo envolvió entre pañales y lo recostó en el pesebre. Es decir, es la única que actúa en el momento en el misterio del alumbramiento de Jesús. Ahora, hay una clave también de Lucas en ese sentido, presentándonos a María, aparece conservando todas las cosas en su corazón. Por Lucas, por primera vez en el Nuevo Testamento, se interesa personalmente por María, por sus reacciones, por lo que le sucede. Por primera vez también aparece en escena y no ya de un modo pasivo como en Mateo, sino cuestionando, respondiendo, dialogando, consintiendo. Corre deprisa, canta, se extraña, se maravilla, sufre angustiosamente y aparece sobre todo como modelo de vida creyente y de mujer atenta a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasó con las dos escenas negativas de Marcos? Lucas también las narra, pero añade nuevas modificaciones a fin de exaltar aún más la figura de María. A la primera, en la que Jesús tomaba distancia de su familia, la convierte en un verdadero elogio de María, capítulo 8, versos 19 al 21. Para ello, elimina primero la pregunta de Jesús, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Esa pregunta dejaba entrever una oposición hacia ellos. Luego suprime el gesto que hace Jesús, señaló con su mano hacia sus discípulos, que marcaba un contraste entre su familia carnal y sus seguidores. Y finalmente no dice, estos son mi padre y mi madre y mis hermanos, refiriéndose a sus discípulos y excluyendo a sus parientes, sino de un modo más general dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios. Pero, como antes había mostrado a María totalmente entregada a escuchar la palabra de Dios, estas palabras suenan implícitamente como una verdadera alabanza a la Madre de Jesús. En la segunda escena en la cual Jesús es rechazado en Nazaret, Marcos había puesto en labios del Señor, aludiendo directamente a sus parientes, un profeta es despreciado solo en su tierra, entre sus parientes y su casa. Capítulo 6, verso 4. Mateo más tarde suavizó la expresión y puso solo en su tierra y en su casa. Capítulo 13, verso 57. De paso olvidándose de los parientes, pero mantenía la casa y las palabras desprecio. Lucas finalmente escribió, ningún profeta es bien recibido en su tierra, con lo cual hizo dos cambios más, suprimió la casa y cambió el verbo despreciar, y así evitó cualquier sospecha sobre María o sobre los parientes de Jesús. A estos dos pasajes de episodios narrados por Marcos, Lucas agregó otros dos, de manera que su evangelio contiene 4 pasajes con referencias a María fuera de la infancia de Jesús. Los dos de la infancia y el tercero está en la genealogía. Allí Lucas nos presenta, tenía Jesús al comenzar unos 30 años y era, según se creía, hijo de José. Al decir se creía, hace una clara alusión a la concepción virginal que ya había asumido plenamente en su evangelio. El tercer episodio es el de una mujer que por la calle le grita, emocionada, le grita a Jesús, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Capítulo 11, verso 27. Y Jesús en respuesta le contesta, más dichosos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Con lo cual Lucas pretendió exaltar más a María por su fidelidad a la palabra de Dios. Bien, María, como vemos, va cambiando de tono, va cambiando de presentación, según el evangelista, según la cercanía a la composición. Como decíamos al principio, la primera comunidad no se planteó quién era María, qué papel había desarrollado. Va a ser una cosa progresiva, una cosa pedagógica, que se va a ir conociendo, que se va a ir atribuyendo, que se va a ir viendo en el desarrollo del Evangelio, en el desarrollo de nuestra vida de fe. Con el transcurso del tiempo, la comprensión de María progresa más todavía. Y así, en el año 95 de nuestra era, en el siglo I, cuando se escribe el libro del Apocalipsis, aparece en este libro una misteriosa mujer,
Una misteriosa mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. Está encinta y grita por los dolores de parto. Luego da a luz a un hijo y un hijo varón, que es el Mesías. Eso lo vemos en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Hasta aquí todo parece indicar que se refiere a María, pero el Apocalipsis sigue diciendo que frente a ella se detuvo un gran dragón, rojo, dispuesto a devorar al niño en cuanto naciera. Apenas el niño nació, fue elevado al cielo. Entonces el gran dragón, al verse frustrado, se volvió contra la mujer y contra el resto de sus hijos, que se escondieron en el desierto y fueron alimentados por Dios. Esta mujer no puede ser la María histórica, real, pues nunca le sucedió tal episodio en su vida, el tener que huir con sus otros hijos al desierto. ¿Quién es entonces esa mujer? Es María, pero ya tan enaltecida que ha sido convertida nada menos que en el símbolo de la iglesia perseguida de entonces. Por eso aparece con muchos hijos los cristianos que huyen del dragón, el imperio romano, al desierto, a algún lugar seguro, y son alimentados por Dios, la Eucaristía. Fíjense que en la progresión de ignorarla, primero la ignora Lucas, segundo Marcos hasta cierto punto habla de ella, pero con un cierto desprecio. Mateo nos la introduce en el nacimiento, en la presentación de Jesús en público, por así decir, la presentación del Hijo de Dios que nace de María, pero no es María la que actúa, es José con quien dialoga el ángel. José es el papel protagónico porque está escribiendo Mateo para una comunidad que procede del judaísmo. Va a ser Lucas el que va a poner en su lugar, en su puesto, a María. María, cosas que se saben, cosas que se han visto, cosas que se han hecho y demás. Pero entonces ya un tercer paso es el paso de Juan. Juan ya la pone como la modelo de la humanidad contra el mal, la modelo de humanidad contra el pecado, la modelo de humanidad contra los males que nos aquejan y demás. Va a ser entonces, aparece como muchos hijos los cristianos que huyen del dragón, el imperio romano, al desierto, a algún lugar seguro, y son alimentados por Dios a través de la Eucaristía. María, la gran figura salvadora, la gran figura benefactora de la humanidad. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Escalones hacia la felicidad. Recuerda, no puede ser todo para todas las personas. No puedes hacer todas las cosas al mismo tiempo. No puedes hacer todas las cosas igual de bien. No puedes hacer todas las cosas mejor de lo que lo hacen los demás. Tú las haces a tu manera. Tu humanidad se hace presente como en el resto de la gente. Así que debes buscar dentro de ti quién eres y ser ese. Debes decidir las prioridades y cumplirlas. Debes encontrar tu fuerza y usarla. Debes aprender a no competir con los demás. Por lo tanto, habrás aprendido a aceptar que eres único. Habrás aprendido a fijar las prioridades y a tomar decisiones. Habrás aprendido a vivir con tus limitaciones. Habrás aprendido a respetarte. Y serás un mortal más vital.
Atrévete a crecer. Que eres una persona maravillosa e irrepetible. Que más que un derecho, es tu tarea encomendada de ser quien eres. Que la vida no es un problema a resolver, sino un regalo a disfrutar. De esta forma podrás sobreponerte y disfrutar de las cosas que antes te deprimían. אפשר הכל בבת אחת, להרוג תוכי ולנוח, אם אין תוכי... Finalmente, alrededor del año 100 se escribe el Evangelio de Juan, y con él llegamos a la máxima exaltación de María. Si Lucas la había mostrado ocupando un puesto clave en la historia de la salvación, y el Apocalipsis la había elevado como símbolo de la Iglesia perseguida, Juan, el autor del Evangelio, el autor del libro del Apocalipsis, el autor de 3 cartas, nos va a presentar como la figura de la Iglesia gloriosa, lo máximo que se le pudo imaginar. Aunque Juan nunca la llama María, ni menciona su concepción virginal, la nombra en 2 escenas exclusivas. La primera es en las bodas de Caná, capítulo 2, versos 1 al 12, cuando en medio de una fiesta los novios se quedan sin vino. Ante el pedido de su madre, Jesús transforma 600 litros de agua que usaban los judíos en sus purificaciones en 600 litros de vino excelente, o sea, unas cuantas botellas de vino, podríamos decir. Ahora, ¿fue este un mero episodio histórico sucedido en una aldea? Sin embargo, los biblistas, los expertos en la Sagrada Escritura, dicen que hay mucho más. En efecto, se habla de una boda, pero no se menciona ni al novio ni a la novia. Y es María la que nota la falta de vino, no es Jesús. Se trata pues de un símbolo. Los profetas habían anunciado hasta para el final de los tiempos una gran fiesta de bodas en la que Dios se casaría con su pueblo como el esposo con su esposa y servirían vinos en abundancia. Tenemos las citas de Oseas, capítulo 2, versos 16 al 25, de Isaías, capítulo 54, versos 4 al 5, y vuelve y repite el capítulo 62, versos 4 al 5. Ahora, bien, en Caná, el que aparece como el verdadero esposo es Jesús, ya que es él quien se encarga de dar el vino a los invitados, y nada menos que 600 litros, o sea, 600 litros, por lo menos 1000 botellas de vino, más o menos el equivalente de lo que podríamos beber en el día de hoy. Al ser su madre quien lo logra, ella aparece como la novia, símbolo de la Iglesia gloriosa, que se une definitivamente con su esposo Cristo. Interesante, ¿verdad? Quizás tendríamos que irnos acostumbrando a leer la Sagrada Escritura con otros ojos, no solamente con los ojos de ver la realidad de cada día, sino la realidad mística que ellos representan. La segunda escena en la que Juan nos habla de María es aquella en la que Jesús está agonizando. Está agonizando y al pie de la cruz hay una serie de personas. Entre ellas está María, la madre de Jesús. Juan nos lo describe de una forma muy sobria. Viendo Jesús a su madre y junto a ella al discípulo amado, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Capítulo 19, versos 26 al 27. Tampoco aquí se describe un simple drama familiar. En realidad el discípulo amado no es un personaje real, sino que simboliza a la vez a los cristianos. Tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante a la hora de leer la Sagrada Escritura. Muchas veces aparecen personajes, pero son doble sentido el que tienen esos personajes. Es el personaje real, auténtico, genuino, y otro es el personaje místico, aquel que nos puede representar. En el caso de María es la madre creyente, la madre de Jesús, la madre de un individuo que se metió a Redentor y terminó crucificado, como decimos vulgarmente. Pero pensemos eso, la afrenta de una madre, el ver que su hijo, que es inocente, está en boca de todos y está allí desnudo, colgando de un madero, porque lo quieren asesinar simplemente por anunciar el reino de Dios. Aquí podríamos ponernos en los zapatos
de tantos hermanos que están en la cárcel y que tienen padre, que tienen madre, que tienen esposa, que tienen esposo, que tienen hermanas, que tienen hermanos, que tienen hijos, y se encuentran también privados de libertad, privados unos físicamente y otros espiritualmente. María supo lo que era el sufrimiento porque ella lo pasó. Al pie de la cruz le dice al discípulo Jesús: ahí tienes a tu madre. Aquí en este relato tampoco se describe un simple drama familiar. En realidad el discípulo amado no es un personaje real, sino quien simboliza a todos los cristianos. Por lo tanto, la madre de Jesús aquí no es María, sino que es la Iglesia, madre de los creyentes. Por eso a Jesús, que es el nuevo Adán, le abren el costado con una lanza y le brota sangre y agua, símbolo del nacimiento de su esposa, la Iglesia. Como a Adán le habían abierto el costado para que naciera su esposa Eva. Si María en el Apocalipsis fue elevada al símbolo de iglesia perseguida y en las bodas de Caná de madre esposa, al pie de la cruz es un símbolo de la iglesia madre. Fíjense la lectura que hay que hacer del Evangelio. No es solamente lo que aparece, sino lo que puede representar, lo que puede darnos la existencia. Si María, símbolo de la iglesia perseguida, en el Apocalipsis, la iglesia esposa en las bodas de Caná y la iglesia madre al pie de la cruz. Vayamos pensándolo. Ahora, a los autores del Nuevo Testamento no les resultó fácil entender a María. Tuvieron que evolucionar lentamente y las huellas de esta evolución quedaron plasmadas en sus libros, desde aquel extraño episodio donde aparece no entender a su hijo Jesús, hasta los relatos donde se le muestra como la figura cumbre de la historia de la Iglesia. O sea, ver la figura de María, que no existe prácticamente en las cartas de Pablo, a ver a la figura de María en el Evangelio de Juan. Es una riqueza y es una evolución de la presencia de la figura de María en la Iglesia y de la figura de María en nuestra vida de fe. También hoy, porque luego hay otra cosa muy importante. Una cosa es ver, podríamos caer en la tentación de ver la figura de María, como lo dice la Escritura, cosas que ocurrieron hace 2000 años, pero hay que ver también el aquí y el ahora, cómo María se hace presente en nuestra vida, cómo los misterios de nuestra fe son reales, son actuales, son vividos de nuevo entre nosotros. Entre los cristianos existen distintas posturas frente a María. Las posturas que, pues muy sencillo, algunos lo ven con indiferencia, es una diosa más, es un culto más, es una devoción más, pero a mí ni me va ni me viene. Yo me conformo con la palabra de Dios, me conformo con la enseñanza de la Iglesia. Es lo que muchos hacen. Muy bien, usted es libre de hacer lo que crea conveniente con su vida y con su fe. Ahora, desde la indiferencia pasan al recelo. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda.
Hay algunos que tratan a María por su grandeza, reconocen su virginidad, pero para sus vidas de fe solo desempeña un rol pasivo. O sea, es como cuando admiramos un cuadro, admiramos una pintura, admiramos una estatua, admiramos un paisaje. Es importante, es interesante, pero es simplemente el contemplar. No lo vemos como un ejemplo en nuestra vida, no la vemos como alguien a quien imitar, alguien que nos está diciendo que María es algo más que la Madre de Jesús. Al fin y al cabo es hecha de nuestra carne y de nuestra sangre, vivió vicisitudes parecidas a los nuestros, queda embarazada de forma prematura, vamos a llamarle así, fue considerada como un poco como madre soltera, ve que su hijo, primero para dar a luz al hijo, lo más lógico es estar con la familia, estar con la mamá, las mujeres más íntimas, más cercanas. Ella tuvo que hacerlo en una cuadra, en un rincón perdido de una cueva, lejos de su tierra, lejos de su gente. Cuando las cosas están calmas tiene que salir al exilio, y todos sabemos lo que es ser exiliados. Todos lo sabemos lo que es llegar a un país en el cual se habla un idioma distinto, lo van a catalogar como un extranjero, es levantar, teniendo un bebé prácticamente recién nacido, menos de 2 años tenía Jesús cuando salieron a Egipto, empezar a acomodarse, empezar a buscar caminos, a buscar formas, a buscar amistades, de repente volver de nuevo a la tierra que habían dejado hacía pues 5, 6, 7, 8 años, con las vicisitudes que ello significaba. El ver que cuando el muchachito está crecido, está a hacer la fiesta de la iniciación entre la juventud, se les pierde en el templo y sale ese muchachito, le sale de atrás para adelante. ¿Cuántas de ustedes, cuando me están escuchando, cuántas madres y cuántos padres han tenido que vivir esa experiencia del hijo que le sale con malas crianzas, del hijo que le sale con ¿acaso no saben que me tengo que encargarme de las cosas de mi padre? Todo eso María lo iba guardando en su corazón. María no entendía, pero buscaba la razón de ser de su fe, la razón de ser de ese compromiso. Todo vino a raíz de un compromiso. María se le anuncia que va a ser madre, ella discute esa maternidad y al final la acepta, y esa aceptación le va a llevar a conocer a alguien necesitado que es su prima, le va a llevar a infinidad de dificultades y de situaciones tristes y de situaciones incomprensibles en su vida. Como cualquiera de nosotros podemos vivir, hemos vivido, estamos viviendo situaciones incomprensibles que muchas veces le preguntamos a Dios o nos preguntamos a nosotros mismos si realmente existe Dios, si realmente ese Dios que es misericordia no se ha olvidado de nosotros. Y luego encima ver cómo a su hijo lo desprecian, cómo lo masacran, cómo lo destrozan, cómo lo matan, y sin embargo no perder la serenidad y no perder la calma. Ese es el ejemplo de María que debemos de ver, no solamente el ejemplo de María de los cuadros, el ejemplo de María de los milagros, el ejemplo de María de las advocaciones y demás, sino el ejemplo de una mujer cercana, de una mujer cerca de nuestros sufrimientos, que son los mismos sufrimientos que nosotros estamos teniendo. Muchas veces lo más que nos acercamos a María es en la oración, en la imitación de su servicio a Dios, de su respuesta a Dios. Pero lo vemos siempre desde lejos, lo vemos como alguien que admiramos, pero no alguien que imitamos. Alguien que imitamos es lo que nos quiere mostrar el Evangelio en la figura de María. Una figura muy compleja, si cabe. Una figura que vemos que el apóstol Pablo la ignora, una figura que hasta cierto punto la regaña Marcos, una figura que la pone en segundo plano Mateos, una figura que la exalza y que la exalta Lucas, una figura que es bien aceptada y que empieza a descubrir por la comunidad cuando Jesús se va del medio de ellos. Ella se hace la responsable, eran unánimes en la oración en torno a María, la Madre de Jesús, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el descubrimiento de María en su cercanía a nosotros lo que importa. Es el descubrimiento de María donde debemos de llegar en esta etapa final de nuestra vida. Pero mientras tanto debemos tenernos mutuamente paciencia. La paciencia, la misma que Dios tuvo con quienes escribieron sobre ella en el Nuevo Testamento. Por eso veamos a María no como una figura, como un ejemplo lejano, como alguien que tuvo méritos, sino como alguien cercano a nosotros. Que nuestras penas fueron las mismas penas de María, que nuestras alegrías fueron las mismas alegrías de María,
que a Dios hay que llegar a Él a través de las alegrías y de las esperanzas, de las penas y de las tristezas, como hizo María. No importa lo que diga en la Sagrada Escritura, lo importante es lo que está detrás, lo que está debajo de esa figura de María, que vamos ensalzando, que vamos viendo, que vamos venerando. Llamarán bienaventurada, le llaman todas las generaciones, dice el canto de Isabel. Bienaventurada, por eso podemos imitarla y ver que nuestra vida es semejante a la de ella. Vuelvo y le repito, nuestra vida no es ni mejor ni peor que la de María. La única diferencia con María es que supo responder a la vocación a la que Dios le había llamado. La vocación de madre, la vocación de testigo, la vocación de mujer, que aunque no entendía, iba guardando en su corazón. Que también nosotros, aunque no entendamos muchas veces los movimientos de Dios, vayamos guardándolo en nuestro corazón, que es el que nos va acercando, nos va llevando a Dios en todo momento. Y nada más por hoy. Recuerden que nuestra tertulia miércoles de 9 a 10 de la noche, jueves de 9 a 10 de la noche. Si tiene a alguien a su lado a quien quiere, denle un abrazo y dígale que lo quiera. No espere para mañana, dígaselo esta noche. Que Dios les bendiga a todos. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios les bendiga.